Así que vamos a estar en el capítulo 19. Quiero que me acompañe en el capítulo 19. Juan, capítulo 19. Y este es el momento en donde el Señor Jesús es crucificado. Hemos estado exponiendo el Evangelio de Juan y vamos a ir entonces al capítulo 19, versículo 17. Recuerden ustedes que este momento que estamos viendo aquí fue el momento planeado por el Señor para llevar a cabo esa labor perfecta de intercesión entre nosotros y Él, y necesitamos recordar la gracia que hay aquí y que existe en la palabra de Dios para recordarnos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que, teniendo en cuenta este contexto que ya hemos visto, vamos a leer a partir del versículo 17 y vamos a leerlo hasta el versículo 37. Leámoslo juntos, mis hermanos. Capítulo 19 del Evangelio de Juan, versículo 17 en adelante. La palabra del Señor dice así: Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera. En hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Versículo 20. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el Rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejido de una sola pieza, y por tanto se dijeron los unos a los otros: no la rompamos, sino que echemos suerte sobre ella para ver quién será, para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y su hermana, y hermana de su madre María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo que él amaba, que estaban allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se le acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, él entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que lo había visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y el que sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán a aquel que traspasaron. Mis amados hermanos, esta es la preciosa palabra de Dios en el momento más sublime de su plan. Y quiero que juntos roguemos a Dios que se nos sea revelado la grandeza de lo que sucedió en la cruz. Oremos juntos con corazón dispuesto. Señor nuestro, qué privilegio tenemos de acercarnos a este solemne momento. Señor, te rogamos, Espíritu Santo,
con tu presencia, primero dispón nuestro corazón para que nosotros podamos comprender la dimensión de lo que aquí sucede. Que se nos sea revelado a través de la exposición de tu palabra la gracia derramada en la cruz y todo lo que se ganó para con nosotros pecadores inmerecidos. Y que Cristo brille de una manera más grande en nuestras mentes y que nosotros podamos, como sus siervos y su pueblo, servirle con generosidad por la entrega generosa que hizo por nosotros en la cruz. Te rogamos todo esto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados hermanos, esta porción es claramente la porción más importante de toda la historia de redención. El Señor está llevando a cabo su propósito de interceder por su pueblo. Y durante esta porción me propongo que hagamos 4 puntos que básicamente tienen como objetivo responder al primero. El primer punto será: el Rey humillado y muerto por expiar tus pecados fue a la cruz. Sé santo. El propósito de la cruz es que nosotros seamos santos, que seamos su pueblo. Pero no solamente que nosotros seamos obligados a hacer cosas, sino que los otros puntos están pensados para que nosotros recordemos cómo ese primer propósito fue logrado por Él. El segundo punto fue: todo le fue quitado para que tengas todo en Él. El tercer punto será: Cristo consumó la victoria sobre el pecado para que seas libre de Él. Y el cuarto punto será: una fuente de agua se abrió para que hoy seas totalmente limpio, perdonado y amado. Y con este tiempo yo me propongo que mientras tú veas a Jesús con tu imaginación, con los ojos de tu espíritu, con tus oídos espirituales que el Señor te ha dado, puedas ver que los sufrimientos de Cristo fueron por tu completa aceptación. Y tú deberías solamente disfrutar de esa aceptación y servirle. El llamado del Evangelio es que tú puedas ver la belleza del Dios perdonador que murió por ti para ganar tu completa aceptación. Y que esa completa aceptación está diseñada para que tú la disfrutes y disfrutándola también le sirvas. Y con esta última palabra, servirle, quiero recordar el propósito de la iglesia. Es el Señor renovando, transformando, cambiando el corazón de aquellos por los que Él moría para que fueran su pueblo. Una frase muy conocida para los amantes del Señor de los Anillos, si la tienen presente. El Señor de los Anillos tiene como su centro la historia de los hobbits. Y la historia de los hobbits siempre gira en torno precisamente a estos pequeños personajes que están haciendo un impacto grande en medio de las adversidades y la influencia del mal. Y J.J. Tolkien era cristiano y él estaba pensando en representar a través de estas películas mucho del reino de Dios, y por eso los protagonistas de lo que aquí sucede es personas muy pequeñas. Y J.J. Tolkien decía algo como: no se necesita un gran poder para vencer el mal, sino los pequeños actos de gente buena son aquellos que pueden transformar lo malo en bueno. Y cuando J.J. Tolkien pensaba en eso y pensaba en los hobbits, creemos que él estaba pensando en los cristianos. Estaba pensando en gente que tal vez no es muy grande, tal vez no es muy influyente, pero que con su corazón transformado, tal vez no son más grandes que un sistema satánico y un mundo y un enemigo atroz, pero sus pequeños actos de bondad impulsados por el Dios que cambió sus corazones son aquellos que logran un impacto en el entorno y en el reino verdadero. Y lo que vemos en el acontecimiento de la cruz es efectivamente eso: Dios está revirtiendo el mal en el corazón de su pueblo, para que como gente sencilla se conviertan y se han convertido en aquellos sencillos que han cambiado el mundo a través de la predicación del Evangelio de la gracia. Y por eso quiero que nos adentremos precisamente en este primer punto que he denominado: el Rey humillado y muerto por ti ha expiado tus pecados, sé santo. En la primera porción vemos que Jesús sale cargando su cruz, dice el versículo 17. El versículo 17 dice la palabra del Señor: tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado lugar de la calavera.
Es muy importante este detalle de que Jesús salió cargando su cruz, porque una de las cosas que se hace en la escritura es ver las conexiones que los acontecimientos tienen en el idioma, en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, precisamente, la obra de expiación muchas veces es conocido esto de los sacrificios. Entonces, los sacrificios que Dios había instruido a su pueblo a hacer eran sacrificios que tenían dos animales. Un animal en el que el sacerdote ponía las manos sobre ese animal en símbolo de que todos los pecados estaban puestos sobre ese cordero inocente. Y ese cordero inocente era sacrificado y su sangre era puesta sobre el propiciatorio, que era un elemento que estaba en el lugar santísimo del templo. ¿Y qué quería decir eso? Que su sangre simbolizaba cubrir el propiciatorio, era el lugar en donde era propicio una ofrenda delante de Dios. El propiciatorio tenía ángeles simbolizando cómo sería el trono de Dios, y esa sangre era el símbolo de que alguien había pagado por el pecado. Pero después de que eso se llevaba a cabo en símbolo de perdón, el sacerdote ponía sus manos sobre un chivo expiatorio para decir que los pecados eran expiados, es decir, los pecados ya habían sido quitados, la culpa ya no estaba sobre el pueblo porque ya había alguien que había muerto por ellos y ese sacrificio había sido aceptado por Dios. Entonces el sacerdote ponía las manos sobre ese chivo expiatorio diciendo que los pecados y la culpa estaban sobre ese chivo y los llevaban al desierto en símbolo de que Dios había olvidado los pecados. Estas eran las instrucciones. Y lo vemos también en diferentes textos. Por ejemplo, en Levítico, dice Levítico versículo 20, el capítulo 16: y cabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará un macho cabrío vivo. Y después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas las transgresiones y todos sus pecados. Y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviarán al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria, y el hombre soltará al macho cabrío en el desierto. Este sacrificio y este acto ritual era solamente un símbolo, pero ellos tenían que volver a hacer sacrificios como esos para poder estar bien delante de Dios, porque no eran suficientes. Pero lo que estamos viendo en Jesús al salir de Jerusalén era como si Él fuera ese chivo expiatorio, en donde fueron puestas todas y cada una de nuestras iniquidades para ser olvidadas en el desierto. Pero no solamente ser el chivo expiatorio, sino ser aquel sobre el que recayera toda la justicia de Dios. Hebreo lo interpreta muy bien. El versículo 12 del capítulo 13 de Hebreo dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a nuestro encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. El autor de Hebreos está interpretando el momento preciso en el que Jesús toma su cruz y sale como el momento en donde el verdadero sacrificio, el verdadero chivo expiatorio saldría de la ciudad a olvidar los pecados de su pueblo, pero para siempre. Es hermoso ver que Dios se ha imaginado y ha creado toda una historia aún de sacrificios durante tiempo atrás, para que tú y nosotros podamos entender de una manera más clara y gráfica lo que sucedió con la obra de Cristo. El punto entonces que quiero recordarte es que el Rey humillado y muerto por ti expió tus pecados. Y la expiación es una de las doctrinas más importantes del cristianismo, y lo que quiere decir es eliminar el pecado. Eliminar el pecado no es que no existe más, sino que el Dios que lo exigía ya no lo ve como una razón para alejarse de ti y para juzgarte. El hecho de que Jesús haya muerto fuera de la ciudad por tus pecados es símbolo de que la muerte de Cristo hace que todos aquellos que confían en Él, sus pecados pasados, presentes y futuros ya no van a ser tenidos en cuenta en el día del juicio.
¿Por qué? Porque Cristo murió como ese chivo expiatorio en símbolo de que los pecados puestos sobre Él y el muerto fuera en el desierto, en ese lugar maldito, es símbolo de que Él va a olvidar esos pecados delante de Dios. Así que ver a Cristo humillado y muerto es recordar la expiación. Y por lo tanto es un llamado a la santidad, es un llamado a entender que si mis pecados han sido olvidados, también han perdido fuerza y yo soy el pueblo que sirve a Dios. Isaías 53 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías también interpretaba este momento como el momento en el que Cristo estaba intercediendo por nuestros pecados. ¿Cómo Jesús intercedió por nuestros pecados? Todos los pecados fueron puestos sobre Él y Él fue muerto en el desierto en símbolo de que los pecados serían olvidados. Mi amado hermano, el mensaje de hoy es que los sufrimientos de Cristo fueron para tu completa aceptación, para que tú no tengas que estar buscando méritos para sentirte aprobado por Dios. Cristo ha muerto para que tú seas completamente aceptado por Dios y disfrutes de esa aceptación y por lo tanto le sirvas. Pero también esto nos lleva a pensar que muchas veces, en lugar de nosotros ver a un Jesús que está buscando nuestra aceptación, vemos a un Jesús derrotado. Mientras Él cargaba su cruz, habían dos escenarios: el escenario real, en donde Dios estaba llevando a cabo el propósito para olvidar tus pecados si es que has creído en Él, para que disfrutes de la aceptación. Pero en ojos de los discípulos, ellos estaban experimentando derrota. Ellos estaban viendo que aquel que estaban siguiendo estaba siendo completamente humillado. El versículo 17 dice que tomó la cruz y salió cargando la cruz al sitio y lugar de la calavera. Los comentaristas históricos dicen que esto se hacía desde el lugar del juicio a este lugar fuera de la ciudad, para que esa muerte fuera una muerte de humillación. Y salían desnudos. ¿Se imaginan al Salvador, al Maestro con el que yo me identificaba? Una cultura tan llena de tradiciones, una cultura tan conservadora. Ver entonces al supuesto Mesías desnudo, sangrando, humillado, la gente burlándose de Él por las calles. ¿Qué pensarían los que le siguen? Y desde ese escenario nosotros podemos ver la tensión que hay en nuestra fe. Vemos: Dios ha muerto por nuestros pecados, lo cual significa que nosotros deberíamos estar sintiéndonos completamente aceptados por Dios, y por lo tanto estaríamos gozosos de ver que si somos aceptados, somos sus hijos, Él está con nosotros, no estamos solos, somos cuidados, hay esperanza, hay victoria sobre el pecado. Todas esas cosas produce la aceptación. Pero puede que en tu realidad, en vez de estar viendo eso, tú estás viendo: no, yo estoy solo, Dios no va a actuar en mi matrimonio, Cristo no venció sobre mi pecado. Mientras vas viendo el trasegar de tu vida y avanza el peregrinaje, puede que tú estés siendo un pueblo que espera algo más de Dios que la expiación. Como si la expiación no fuera suficiente, nuestra fe se extingue cuando llegan las circunstancias. Tenemos corazones que todavía no entienden el gran poder de la justificación a través de la expiación que Cristo ha hecho por su pueblo. Mis amados hermanos, nuestra realidad es que luchamos por creer lo que realmente fue hecho en Cristo. Y hay momentos en donde vemos que los argumentos de nuestra sociedad logran ser mucho más fuertes que la obra de Cristo. Tal vez hay un cristiano que anhela ser un buen creyente, pero que ama tanto su propia comodidad, que en lugar de creer que la expiación ha hecho una aceptación para que él sea un hombre o una mujer privilegiada y viva para Dios, entonces prefiere creer en el argumento de que la comodidad es un mejor lugar que la aceptación que Dios provee. Y tal vez tu lucha es con la comodidad, en donde tú crees que tener más dinero y tener más comodidades está tu realización y tu aceptación
de tu propia vida, de la sociedad, de tu familia. Y entonces aparece esa tensión. Está la madre que ya no sabe qué hacer con sus hijos, y aunque les ha compartido el evangelio y ha hecho lo suficiente para mostrarles su amor, no hacen caso, y cada vez se vuelve más desesperanzador. Y entonces esa madre empieza a creer que esa justificación que le ha hecho acepta no es suficiente para acompañarle en su maternidad. Y empieza a creer que necesita imponer autoridad, que necesita ejercer dominio, y empieza a perder el privilegio de la aceptación que ya Cristo ha ganado por ella o por él como padre en la cruz. Está el siervo de Dios que quiere servir, que quiere hacer cosas, pero no tiene ni siquiera dinero para alimentarse, y lucha porque no tiene el suficiente dinero para sostener a su familia, y cree entonces que necesita hacer cosas y que la expiación no fue suficiente para que la aceptación garantice el sostenimiento de su familia, y empieza a dudar y no cree en la expiación. Está el padre de familia que ve frente a sus ojos su hogar desintegrarse, su matrimonio con dificultades, pero muchas veces no sabe que la expiación provee para él también provisión para con sabiduría guiar a su hogar. Y entonces están en la tensión de creer realmente en lo que Dios hizo en la cruz para olvidar sus pecados y aceptarlos, y lo que ellos pueden hacer, lo que ustedes pueden hacer. Y esta es la realidad. Todos luchamos con ver a Jesús como un rey derrotado o un rey victorioso. Y el apóstol Juan escribe esto en un evangelio que habla acerca de la fe, porque es necesario que tú recuerdes que también estás en esa tensión. Mientras Dios estaba llevando a cabo su preciosa labor de olvidar el pecado de su pueblo, ellos estaban sintiéndose abandonados. Mi amado hermano, yo quiero que te preguntes cuál es esa situación que, en lugar de llevarte a creer más en lo que Cristo ha hecho por ti, te lleva a creer que tu Salvador está derrotado, humillado, desnudo, sin fuerza, sin capacidad de acompañarte, fortalecerte, cambiarte en tu pecado, fortalecerte en tu rol de papá, mamá, hijo, o lo que sea que hagas. Mi amado hermano, los sufrimientos de Cristo fueron para tu completa aceptación. Disfruta de ella. Ya no trates de hacer tu propia vida, disfruta, recíbela y sírvele a Dios por gratitud. Por segundo punto, la pregunta es entonces, ¿cómo hacemos para vivir una vida entonces enfocada en esa gratitud y en esa santidad? Voy a ir por varios puntos porque este momento es hermoso y cumple con varios propósitos que lo que espero es que nutran tu fe. La muerte de Cristo cumple con muchas profecías, y es el momento en donde vemos más rico que se cumple el plan de Dios. Muchas profecías se cumplieron cuando Jesús murió, para que no haya evidencia, otra evidencia de la grandeza de la gracia de Dios para contigo. Que sepas que no hay otro lugar en donde puedes encontrar más consuelo, poder, misericordia que en la muerte de Cristo. Segundo punto, Cristo perdió toda dignidad como el peor criminal para que hoy no vivas con culpa y vergüenza. Una de las cosas que quiero que recuerdes precisamente es que todo le fue quitado para que tengas todo en Él. La palabra de Dios, a partir del versículo 23, dice que cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, empezaron a tomar sus vestidos y a repartirlos. Y esto es símbolo de cómo Jesús fue despojado de aún lo que tenía. Este despojamiento, este momento en donde le quitan aún su ropa, es un momento de profunda humillación, también planeado específicamente en las muertes por crucifixión, para que las personas que fueran a morir en ese momento entendieran que ya nada les pertenecía, y que aún esa ropa que le habían puesto como una burla después de caminar desnudo era solamente para su burla, nada le pertenecía. Entonces repartieron entre sí vestidos, y eso cumple la profecía del Salmo 22. El Salmo 22 es el salmo que Jesús usa cuando está en la crucifixión y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y nuestra convicción es que él no creía que Dios le hubiera abandonado, sino que él estaba recitando el Salmo 22. Y parte del Salmo 22, versículo 18 dice:
reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. El Salmo 22 está apuntando al momento en donde Cristo iba a ser despojado de la manera más humillante. Y esto se da aquí para que cuando Él es humillado y cuando Él haya perdido todas las cosas que para cualquier humano sean valiosas, nosotros entendamos que Él entiende aún cuando nosotros sentimos que no tenemos lo suficiente, cuando hemos sido humillados. Mi amado hermano, sus sufrimientos fueron para tu completa aceptación. Y estas personas, en lugar de ver la entrega de aquel que había sido despojado, ellos estaban tan enfocados en aún adueñarse de pedazos de tela. El texto dice que Jesús tenía una túnica que no tenía costuras y tal vez esas túnicas eran valoradas, esa no la rompieron y se la rifaron, y esa es la profecía que dice el Salmo 22. La humanidad es terrible. Vemos cómo estos hombres representan la depravidad humana. No vieron compasión, no pudieron ver a nadie valioso a pesar de su ministerio. Y nosotros podríamos decir, tú podrías decir qué terribles que fueron estos soldados romanos, pero así eres tú, mi amado hermano, así somos nosotros. Estamos pensando en las pequeñeces de la vida y estamos tan enfocados en quedarnos con la túnica sin costura, el pedazo más hermoso de la vida, el paseo, el dinero, la ropa, la apariencia, los ahorros, el futuro. En lugar de valorar al Salvador que tenemos frente a nosotros, estamos peleándonos por la túnica material, por pedazos de tela, por pedazos de dinero, por tiempos, por paseos, y nos frustramos cuando tenemos frente a nosotros al Salvador que fue despojado para que tú tengas todo en Él. Mi amado hermano, tu realización no está en si tienes más dinero. Tu vida está completa en el Cristo que fue despojado para que tú tengas todo en Él. No somos mejores que estos soldados. Nuestro corazón a veces quiere a Cristo, pero la mayoría de veces quiere pedazos de cosas. Queremos aspectos materiales. Una persona joven puede ver que Jesús es Dios, pero lo único que anhela es ver pequeñeces, tal vez un nuevo iPhone, tal vez una foto en un lugar famoso, o tal vez una persona anhelada. Y aunque se le está presentando a Cristo cada 8 días, todo el tiempo está persiguiendo. Si tan solo tuviera este placer, si tan solo tuviera esta prenda, si tan solo tuviera la siguiente adquisición en tecnología, o ver el siguiente video. Y nos quedamos con las pequeñeces. Los soldados tenían frente a ellos al Salvador y la oportunidad de tenerlo todo en Cristo, y en lugar de tenerlo a Él, se quedaron con su túnica sucia. Mi amado hermano, tal vez tú estás quedándote solamente con una túnica sucia en lugar de tener al Rey que salva, en el cual lo tienes todo. Hombre amado, cree que tienes todo en Cristo para sostener a tu familia, no en tus propios esfuerzos. Persona, si crees que eres débil y que eres un cristiano débil, y que cuando pecas Dios no te va a aceptar, y que cuando tú no haces lo que en la iglesia te dicen que hagas y lo que la Biblia plantea, tú crees que no vas a ser aceptado, no abraces la túnica sucia de tu legalismo. Abraza al Cristo que expió tus pecados y vuelve a Él. Que tu debilidad no reine, que reine la victoria de Cristo que fue ganada en ese monte del Calvario. Que ese acto de humillación valga la pena para salvarte de tu autocompasión. Que este acto en donde Cristo se despoja te salve de tu orgullo, cuando crees que no necesitas a Cristo. Sus sufrimientos fueron por tu completa aceptación, mi amado hermano. Quiero que recuerdes siempre eso. Punto 3. ¿Cómo nosotros podemos vivir disfrutando de la gracia que nos fue dada a través de la expiación? Primero, porque Cristo se le fue quitado todo para que tengas todo en Él. Y el tercer punto que responde a cómo nosotros podemos vivir en ese pueblo santo que disfruta de la expiación es que Cristo consumó la victoria sobre el pecado para que seas libre en Él. El versículo que está a partir del capítulo 19, versículo 25 dice: estaban junto a la cruz
de Jesús su madre y la hermana de su madre. ¿Qué quiere decir esto? Pues Jesús también perdió la oportunidad de compartir con su familia y entregó su madre a sus discípulos como símbolo de que también Él perdió la oportunidad de compartir con su familia, perdió la oportunidad de disfrutar el privilegio para que tú hoy tengas la oportunidad de ver aún tu familia de una perspectiva diferente, llena de gracia, por aquel Padre que te ha perdonado y que te ha otorgado gracia en lugar de juicio. Cristo perdió aún su familia a causa de tus pecados para que tú no pierdas tu familia a causa de los tuyos. Él entregó su vida. Punto 4. Cristo consumó entonces esta expiación. ¿Por qué hoy nosotros podemos tener certeza de que nosotros podemos disfrutar y solo disfrutar de la expiación y no tenemos que hacer nada para ganarla? Entonces, el cuarto punto es que hay una fuente de agua que se abrió para que hoy seas completamente limpio. El versículo 28 nos dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo había sido consumado. La palabra consumado lo que está apuntando es a que Dios le había enviado a hacer la expiación. El plan de Dios desde siempre con Cristo encarnado era que Él pudiera llevar a cabo la obra para que tus pecados no fueran tenidos en cuenta por el Dios justo. Y dice el versículo 28, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí con una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Mi amado hermano, ¿cómo nosotros tenemos certeza de que tenemos una obra de la que nosotros solamente tenemos que disfrutar? Porque esa obra la protagoniza Jesús. Jesús ha sido comisionado para que su muerte en la cruz sea la obra que hace posible que tú hoy y tus pecados ya no sean tenidos en cuenta. Pero mira el broche de oro. Hay una fuente de agua que se abrió para que hoy seas totalmente limpio, perdonado y amado. Hay una fuente de agua que se abrió para que hoy seas completamente limpio, perdonado y amado. ¿Cuál es esa fuente de agua que garantiza que tú seas limpio y que disfrutes de la expiación? Versículo 31. Entonces los judíos, cuando estaban preparando al final, lo que hacían era partir las rodillas de aquellos que habían sido crucificados. ¿Por qué hacían eso? Bueno, la muerte en la cruz había sido diseñada anatómicamente para morir primero por asfixia. Entonces, cuando tú estabas colgado de esa manera y te faltara tanto oxígeno y tú estuvieras desangrado, tú estabas tratando de levantarte para respirar, y la única cosa que ellos habían puesto para que fuera una muerte lenta y la asfixia fuera lenta era un pedazo de madera en sus pies. Entonces la persona, cada vez que se descolgaba, era asfixiado por la falta de oxígeno, pero con las pocas fuerzas que tenía se impulsaba con los pies en el pedazo de madera, en los pies traspasados. O sea que Jesús estuvo sufriendo durante mucho tiempo, tratando de respirar un poco. Pero cuando llegaba al final del día de reposo, ya que los judíos eran tan piadosos y no querían ver muertos ahí, entonces los mandaban a partir los pies para que ya no pudieran hacer el movimiento, porque habían unos que sobrevivían hasta el último día, podían sobrevivir días. Pero cuando llegaron a Jesús, fueron tantos los padecimientos y tanta la tortura que recibió, Él ya estaba muerto. Pero algo especial pasó. Ellos querían asegurarse que estuviera muerto, y también para cumplir una profecía. Entonces el versículo 34 del capítulo 19 nos dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Anatómicamente el corazón está rodeado de una parte que tiene mucha agua para protegerlo. Y miren la hermosura que dice Zacarías. Eso es el cumplimiento, en ese detalle es el cumplimiento de una fuente de agua que saldría del mismo Mesías para purificar a su pueblo. Miren la hermosura del profeta Zacarías. ¿Por qué tú puedes disfrutar de la expiación?
hay una fuente de agua que salió del precioso Salvador muerto en la cruz. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica. ¿Qué está diciendo el profeta? Voy a derramar gracia sobre los habitantes de mi pueblo, y me mirarán a mí aquel que han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como lloran por un primogénito. Aquellos que recordaron quién era Jesús y fue traspasado, entonces van a llorar al lamentarse porque en sus mismas manos Él fue traspasado. Mi amado hermano, ¿por qué el arrepentimiento en Cristo produce una tristeza genuina? Porque sabemos que nuestros pecados fueron atentados contra Él, que le llevaron a la crucifixión. Pero mira lo que describe el profeta Zacarías. Dice, aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como lamentación en Hadar Rimón, en la llanura de Megiddo, refiriéndose a una lamentación en donde su pueblo había perdido sus hijos. Y el versículo 12 dice, lamentará en la tierra cada familia por su lado, y la casa de David por su lado, y sus mujeres por su lado, y la familia de la casa de Natán por su lado, y sus mujeres por su lado. Y empieza a describir el lamento de muchos de los descendientes de la familia de Israel. Pero el capítulo 13, versículo 1 dice que en medio de ese lamento, el lamento por el pecado, cuando hay un verdadero lamento, cuando a ti te duele lo que pasa con tu pecado, atentando contra el Dios que te ha buscado y ha muerto en la cruz, mira la promesa hermosa con la que puedes descansar de aquí hasta la eternidad venidera. El capítulo 13 dice en el versículo 1, aquel día, mi amado hermano, escucha esto, que retumbe en lo profundo de tu corazón, aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Y sucederá aquel día, declara el Señor de los ejércitos, eliminaré de la tierra los hombres, sus ídolos, y nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Mi amado hermano, la sangre que salió rodeando el corazón de Jesús es la fuente de agua sobre la cual tú puedes descansar y beber y saber que tus pecados fueron olvidados. No hay mensaje más glorioso sobre la faz de la tierra. Es su gracia derramada, ya no había sangre, era el agua que rodeaba su corazón como una fuente que limpia tu pecado y que hace posible que una y otra vez que te equivocaste, que pecaste contra Él, que no tuviste fe, sus sufrimientos fueron para tu completa aceptación, pero también para eliminar los ídolos de tu corazón. Esa agua limpia los ídolos de tu corazón para que tú puedas servirle con libertad. La cruz produjo perdón, limpieza, pero también poder para servirle. Mi amado hermano, sus sufrimientos fueron para tu completa aceptación. Solamente disfruta de la fuente de agua que salió del costado de Jesús, proclamada en Zacarías, y bebe de ella cada vez que sientas que no eres suficiente delante de Dios. Bebe de ella cuando tus hijos te saquen la rabia. Bebe de ella cuando el dinero no alcance. Bebe de ella cuando tu comodidad te encierre para no servir al Dios viviente. Mi amado hermano, el Rey humillado y muerto para expiar tus pecados ganó esa victoria para que tú seas tan santo, apartado para Él. Todo le fue quitado para que lo tengas todo en Él. Cristo consumó la victoria del pecado para que seas libre de Él. Pero sobre todo, mi amado hermano, una fuente de agua se abrió para que hoy seas totalmente limpio, perdonado y amado. Así como los hobbits, insignificantes, frente a Mordor, la gran ciudad terrible, amenazadora, todos los valientes guerreros sucumbían ante tal oscuridad y amenaza. Los hobbits valientemente pudieron vencer el mal porque había algo especial en ellos. Ellos estaban en contra del poder del anillo, del pecado,
que había tomado el control del orgullo y los corazones. Mi amado hermano, Cristo y su fuente de agua ha limpiado un pueblo sencillo, pero lo ha limpiado con poder. Y si tú has confiado en Cristo, tú eres libre para servirle y para disfrutar de todas las bendiciones que vienen de esa fuente. ¿Te imaginas todo lo que provee la limpieza, la aceptación? Eres amado, eres completamente aceptado. De esa aceptación entonces eres convertido en hijo. ¿Qué le hace falta al hijo del rey? Todo está en sus manos. Los hijos del rey están seguros en su reino. Él vela por los suyos, los cuida hasta el día venidero. No hay preocupación que no tenga su final a los pies del trono del rey. Y Dios te ha hecho su hijo. Mi amado hermano, solamente hay una cosa mala en esta historia. Solamente hay algo malo en esta historia, y es que tú no estés seguro de ser su hijo. Si tú no estás seguro de haber bebido de la fuente de agua que salió del costado de Cristo, tú no eres beneficiario de todas las bendiciones, la aceptación, la provisión, el cuidado. Y eso sería lo más triste. Tú no puedes ser los soldados. Estos soldados se quedaron. Tú no puedes ser esos cristianos que están buscando a Cristo solamente por la bendición, porque serías como los soldados. Solamente quieres sus túnicas, sus cosas materiales. Pero uno de ellos, el que traspasó y recibió esa fuente de agua, fue cambiado y dijo: ese testimonio era verdadero. Y hoy puede ser el día en donde tú veas la gracia de Dios derramándose continuamente hacia ti, y esa gracia, sin que tú hagas nada, te transforme. Que tus brazos abiertos reciban esa gracia como el objeto de más riqueza en tu vida, y que producto de recibir esa gracia tú empieces a servir a ese rey que derramó hasta su agua, porque su sangre fue derramada. Vale la pena que yo lo dé todo por él. Yo quiero ser un hobbit más y ser un ejército de gente pequeña, pero liderada por el Rey de Reyes, que está siendo irrumpiendo en las tinieblas, columna y baluarte de la verdad. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y por eso nos comprometemos como miembros, por eso servimos en un lugar, porque son los pequeños actos de gente buena los que transforman el mal, el bien. Y que algún día podamos mostrar esa fuente de agua a aquellos que nos rodean, que creen que están bien, pero están solamente peleando por túnicas sucias. Cuando llegue el día, el rey se rodeará por aquellos que bebieron de su humillación y que tenían todo en él. Mi amado hermano, fue suficiente la humillación de Cristo. Sus sufrimientos fueron por tu completa aceptación. Disfrútala. Disfruta, abraza ese amor derramado en Cristo y sírvele. Te lo ruego, sírvele como si valiera la pena su muerte. Comprométete con la iglesia. Acompaña a otros. Haz lo que sea necesario por despojarte de todo peso que te impide correr la carrera, y sírvele con amor y compasión como Él te sirvió hasta la muerte. Oremos, mis amados hermanos, porque eso sea una realidad.